que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas. Tras unas elecciones muy polémicas, con acusaciones de irregularidades electorales y restricciones a la oposición, el 28 de julio del 2024, Nicolás Maduro se convirtió en el presidente electo para el periodo 2025-2031 y elegido presidente en Venezuela durante el periodo 2013-2019 con un discurso populista y promesas de reformas. Sin embargo, una vez en el poder, rápidamente comenzó a desmantelar las instituciones democráticas. Reformó la Constitución para extender su mandato, eliminó la independencia del Poder Judicial y tomó el control del ejército y la policía. Para consolidar su poder, Nicolás Maduro se alió con importantes figuras del ejército y empresarios influyentes. A través de una propaganda agresiva, controló los medios de comunicación, presentándose como el único líder capaz de salvar a Venezuela de la ruina. Se promovió un culto a su personalidad con una imagen omnipresente en carteles, televisión y redes sociales. Uno de los primeros actos de Nicolás Maduro fue eliminar a sus opositores. Líderes políticos, periodistas y activistas fueron arrestados bajo acusaciones de conspiración y traición. Muchos fueron torturados y desaparecidos. La oposición fue silenciada y el miedo se instaló en la sociedad. Nicolás Maduro implementó leyes draconianas que restringieron las libertades civiles. Las reuniones públicas fueron prohibidas y la vigilancia se convirtió en una norma. La policía secreta, conocida como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, espiaba y reprimía cualquier disidencia. Las universidades y escuelas fueron adoctrinadas con la ideología del chavismo revolucionario bolivariano. El régimen de Maduro utilizó la propaganda para crear una imagen de infalibilidad y benevolencia. Se produjeron películas, libros y canciones que exaltaban sus logros y demonizaban a sus enemigos. Los medios de comunicación independientes fueron cerrados o apropiándose de ellas y solo se permitía la difusión de información aprobada por el gobierno. El régimen de Maduro no dudó en utilizar la violencia para mantener el control. En el 2013, una protesta pacífica en la capital fue brutalmente reprimida por las fuerzas de seguridad, dejando cientos de muertos y miles de heridos. Los campos de detención se llenaron de disidentes políticos y las denuncias de tortura y ejecuciones extrajudiciales se multiplicaron. La vida en Venezuela, bajo el régimen de Maduro, se caracterizó por el miedo y la desesperanza. La economía, inicialmente estabilizada mediante políticas de austeridad y privatización, comenzó a colapsar bajo el peso de la corrupción y la mala gestión. La pobreza y desempleo aumentaron y los servicios básicos se deterioraron. El régimen de Maduro fue ampliamente condenado por la comunidad internacional. Se impusieron sanciones económicas y se denunciaron las violaciones de derechos humanos en foros globales. Sin embargo, Maduro se mantuvo desafiante, utilizando la retórica nacionalista para desviar la atención de los problemas internos y consolidar su base de apoyo. El 28 de julio del 2024, Venezuela se preparaba para nuevas elecciones presidenciales. Maduro, confiado en su control del aparato estatal, decidió presentarse para un tercer mandato, a pesar de las crecientes protestas y la presión internacional. La oposición, debilitada pero no destruida, se unió en torno a un candidato común, María Corina Machado, una carismática líder que prometía restaurar la democracia y los derechos humanos. La campaña electoral
estuvo marcada por la violencia y la intimidación. A pesar de esto, la popularidad de María Machado creció y las encuestas mostraban una competencia cerrada, pero siempre a favor de la oposición. El día de las elecciones se reportaron numerosas irregularidades, desde la manipulación de las urnas hasta la intimidación de votantes. La noche de los comicios, Maduro se proclamó vencedor, pero las evidencias de fraude eran abrumadoras. La oposición y la comunidad internacional rechazaron los resultados, exigiendo una investigación y nuevas elecciones. Maduro respondió con más represión, arrestando a líderes opositores y declarando un estado de emergencia. Sin embargo, la situación se volvió insostenible y el descontento popular creció a niveles sin precedentes. A medida que la represión aumentaba, también lo hacía la resistencia. Grupos de ciudadanos, hartos de la opresión, comenzaron a organizarse en todo el país. Se formaron comités de resistencia en barrios y comunidades, y las protestas se volvieron más frecuentes y multitudinarias. La oposición utilizó las redes sociales para coordinarse y movilizar a la población. En agosto de 2024, la tensión alcanzó un punto de ruptura. Una gran protesta en la capital se transformó en una rebelión masiva. Miles de ciudadanos se tomaron las calles exigiendo libertad y la renuncia de Maduro. Las fuerzas de seguridad, desbordadas y desmoralizadas, comenzaron a desertar y a unirse a los manifestantes. En un acto simbólico de liberación, los manifestantes derribaron las estatuas y monumentos erigidos en honor a Hugo Chávez. Las imágenes del líder omnipresentes durante su régimen fueron destruidas o desfiguradas. Los edificios gubernamentales fueron tomados por la multitud y las oficinas del régimen fueron encendidas. Nicolás Maduro intentará huir del país, pero será capturado por las fuerzas de resistencia en una operación coordinada. Será sometido a juicio sumario y condenado por sus crímenes contra la humanidad. En un intento desesperado por mantener el control, Maduro se niega a aceptar su destino, pero será juzgado públicamente, marcando el fin de su tiranía. La caída de Maduro dejará a Venezuela en un estado de devastación. El país enfrentará un arduo proceso de reconstrucción, tanto físico como moral. La comunidad internacional ofrecerá su apoyo para la transición democrática, estableciendo programas de ayuda y supervisión para garantizar la estabilidad. Las Naciones Unidas y diversas ONGs colaborarán en la creación de un tribunal especial para juzgar los crímenes del régimen, buscando justicia para las víctimas y la reparación del tejido social. Se llevará a cabo elecciones libres y justas, donde María Corina Machado será elegida como presidenta, simbolizando la esperanza de un nuevo comienzo. El proceso de justicia será arduo y doloroso. Se establecerán comisiones de verdad y reconciliación para documentar las violaciones de derechos humanos y ofrecer una plataforma a las víctimas para contar sus historias. La caída de Nicolás Maduro y su régimen en Venezuela servirán como un recordatorio poderoso de los peligros de la dictadura y la opresión en el siglo XXI. A pesar de los avances tecnológicos y la interconexión global, los regímenes tiranos pueden surgir y mantenerse, explotando el miedo y la desesperación de sus ciudadanos. La historia de Venezuela subraya la importancia de la vigilancia constante, la defensa de los derechos humanos y la necesidad de instituciones fuertes y democráticas. Además, resaltar el poder de la resistencia popular y la solidaridad internacional. La rebelión en Venezuela es impulsada por el coraje de individuos dispuestos a arriesgarlo todo por la libertad, y su éxito será amplificado por el apoyo global. La caída de Maduro no solo liberará a Venezuela,
sino que también envía un mensaje de esperanza a otros pueblos oprimidos en todo el mundo, demostrando que incluso los regímenes más brutales pueden ser derrocados por la voluntad del pueblo. El proceso de reconstrucción también incluye reformas económicas para revitalizar la economía. La caída del régimen de Maduro demostrará que incluso los dictadores más poderosos pueden ser derrocados por la voluntad del pueblo. La organización, la solidaridad y la persistencia de los ciudadanos serán cruciales para el éxito de la rebelión. Las redes sociales y las nuevas tecnologías jugarán un papel esencial en la movilización y coordinación de la resistencia. La historia de Venezuela y la futura caída de Nicolás Maduro es un testimonio del poder del pueblo para enfrentarse a la tiranía y luchar por la libertad y la justicia. A través de la resistencia valiente y la solidaridad internacional, Venezuela logrará derrocar al régimen opresivo y comenzará un proceso de reconstrucción y reconciliación. Venezuela del siglo XXI y su historia es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la lucha por la libertad y la dignidad humana pueden prevalecer. Déjame saber en los comentarios si estamos viendo el fin del régimen de Maduro. Y no olvides suscribirte a mi canal, Ley Universal, Wilmer Peña. Y si te gustó este video, dale like. Doy gracias al poder infinito del universo por hacerte llegar hoy este mensaje. Bendiciones mil.